Segunda lección del tema de la Comunidad Valenciana dentro del Tratado del Paisaje Español de los Espacios Naturales. Vimos que es la lección número 10 y dentro de la lección número 10 la lección número 1 fue toda la zona de Castellón en el Maestrazgo y con esta lección número 2 acabamos la provincia de Castellón con la Sierra de Espadán, la Sierra Calderona y todas las sierras costeras de Castellón. Cuando veíamos los LIC que teníamos, los parques naturales que teníamos en Castellón, nos dábamos cuenta que teníamos una gran cantidad de LIC en toda la zona del Maestrazgo y ningún parque, muy pequeños parques naturales. Sin embargo, en la zona sur, de la zona de Espadán, teníamos el Parque Natural de la Sierra de Espadán, un grandísimo parque natural de 31.000 hectáreas, y el Parque Natural de Sierra Calderona, con unas 18.000 hectáreas, de las cuales 8.000 correspondían a Castellón y 10.000 a Valencia. Es decir, que tenemos en esta zona, que ahora vamos a tratar, dos importantes parques naturales. A la vez, en la zona costera teníamos parques más bien de carácter turístico, como el desierto de Las Palmas, de 3.000 hectáreas, y la Sierra de Irta, parque natural de 7.000, con un LIC de 9.000. Pero además teníamos los LIC del Alto Palancia, los LIC del río Mijares, los LIC del Medio Palancia, y luego en la costa veremos los LIC que teníamos en la costa. Es decir, que Castellón, la Comunidad Valenciana, a pesar que en cierta manera parece como si tuviera fama de no proteger la naturaleza, es de las regiones que más protegida tiene sus paisajes. Y da gusto trabajar en regiones así, porque fijaros, en la anterior lección prácticamente bastaba unir los LIC, solo hubo que hacer esfuerzos en alcanzar esta línea de las sierras intermedias de Castellón. Y aquí nos va a pasar lo mismo, fijaros, en toda la zona de Espadán, que es la que estamos tratando ahora, hasta el Mijares, tenemos el LIC del Mijares, el LIC del Alto Mijares de 10.000 hectáreas, que curiosamente no protegió el enlace con el LIC Peñagolosa, el LIC del Alto Palancia de nada menos que 26.000 hectáreas, que protegen zonas boscosas, pequeñas zonas agrícolas con algún pequeño pueblo, y luego tenemos este parque natural, estos dos grandes parques naturales, y el LIC del Medio Palancia, es decir, fijaros el apoyo que tenemos para cualquier planteamiento. Si ahora viéramos lo que vamos a plantear, nos damos cuenta que lo que vamos a plantear es simplemente una ampliación de estos LIC, ocupando zonas de fuertes laderas, zonas boscosas de pinares, con restos de encinares, con cultivos, dejando en medio los grandes vacíos agrícolas del Valle del Palancia. Y lo mismo nos va a pasar en esta unión de la Sierra de Pina entre Alto Palancia, Alto Mijares y la Sierra de Espadán, y pequeñas ampliaciones, como vemos, de la Sierra de Espadán. Es decir, que la labor está realmente hecha. Como veis, aquí hablamos de las ampliaciones de la Sierra de Espadán, bajando hacia el Millares, hacia Honda, hacia Valduxó, pequeñísimas ampliaciones bajando hacia el Palancia, uniones en la Sierra de Pina con el Alto Millares y con el Alto Palancia, y ampliaciones del Alto Palancia, que en algún punto sí que empiezan a ser mayores en la zona de la Sierra Calderona. Hay que decir también que hay un municipio que ha pasado a ser de la provincia de Valencia, que nos merma un poquito este espacio de la Sierra Calderona, que es Gàtova. Entonces, si vemos ahora el Alto Palancia, hemos llamado Sierras Calderona y Sierras Espadán, fijaros, el LIC del Alto Palancia tiene 26.282 hectáreas. El del Alto Mijares, a su lado, tiene 10.000 hectáreas. El Parque Natural de Sierra Calderona tiene 17.000 hectáreas, de las cuales 7.700 se formarían parte de Castellón. Fijaros qué bien está repartido y protegido esto. Y el Gran Parque Natural de Espadán, que tiene nada menos que 31.000 hectáreas. Es decir, tenemos 4 grandes espacios naturales que suman unas 75.000 hectáreas. A ellas habría que añadir el LIC del Medio Palancia, que de 3.000 hectáreas, con lo cual estamos en 78.600 hectáreas. Es decir, fijaros que es muy fácil trabajar así, con todo este espacio realmente protegido. Entonces creemos que es preciso que se una el LIC del Alto Palancia con ambas sierras, es decir, con la Sierra de Espadán y con la Sierra Calderona, formando
un único parque natural. Así, en la Sierra de los Tajos y de Pina se uniría el LIG del Palancia Millares al Parque Natural de la Sierra de Espadán. Y por Jérica y altura se uniría al de Sierra Calderona, por Todesa, que es quizá la zona de más amplitud de ampliación. A su vez, el límite al norte descendería, desde Espadán, iría descendiendo con no excesiva ampliación hacia el río Millares, rodeando Honda. Se acercaría a Betxí, a Villavieja y a Valduxó. Es decir, es una pequeña ampliación y lo vemos, luego lo veremos más detalladamente. Una pequeña ampliación de lo que ya es el parque natural. Buscaría el límite, la frontera con Valencia, y descendería, iría por Sot, Ferrer, Soneja. En Sot de Ferrer se va a producir un posible corredor natural que nos va a unir con la Sierra Calderona, luego lo veremos. Y la línea seguiría, como veis, ampliando muy poquito el Parque Natural de Espadán hacia Segorbe. Fijaros que llegaríamos a la zona de Navajas, donde tendríamos un nuevo corredor que permitiría saltar el Palancia, luego lo veremos, enlazando también con el LIG del medio Palancia. Luego subiríamos hacia el norte, hacia las Masías Blancas, que es ya el límite del parque, cerca ya del Alto Palancia. En Masías Blancas, es decir, ampliaríamos todas las laderas del dique Espadán, porque iríamos hacia Gaibiel, descenderíamos hacia Gaibiel y Caudiel, incorporaríamos todo el valle de Almonacid, es decir, aquí se produce una ampliación un poquito mayor de la Sierra de Espadán, llegando, como digo, hasta Masías Blancas. Igualmente el parque descendería del Alto Palancia por Torás. El parque del Alto Palancia descendería incorporando Torás, incorporando Teresa y rodeando Viver y Jérica, dejando aquí este gran espacio agrícola. Alcanzaríamos así de nuevo el paso de Navajas enlazando y luego rodearíamos la zona de altura para enlazar con el parque de la Sierra Calderona. Descenderíamos luego desde el Pico del Águila, de estas laderas, para descender de nuevo hacia el Valle del Palancia, hacia Soneja y Sot, donde enlazaríamos con ese corredor que habíamos preparado con la Sierra de Espadán. Fijaros que así el parque tendría una profundidad de 40 kilómetros de profundidad, con anchuras de unos 15 kilómetros en la Sierra de Espadán y de 10 kilómetros en la Sierra Calderona, hasta alcanzar la frontera con Teruel. Es decir, aproximadamente sería un parque natural de unas 100.000 hectáreas. Aquí, en esta sección, vemos que el parque propuesto lo que hace es aumentar un poco los límites de los actuales parques y de los actuales LIC, protegiendo un poco más las laderas que descienden hacia el Millares y hacia el Palancia. Fijaros, en la Sierra de Espadán el actual parque natural tiene de 10 a 12 kilómetros y lo que proponemos, descendiendo hacia Segorbe y descendiendo hacia Honda, es pasar a 15 kilómetros. Y en la zona de la Sierra Calderona, el actual parque, el Pico del Águila, Gatovax, el municipio que ha pasado a Valencia, tendría 8 kilómetros y lo que proponemos es 10 kilómetros. Como veis, es una labor muy sencilla. Así el parque aumentaría de las 78.600 hectáreas que teníamos, aproximadamente sumando los LIG y los parques, a las 100.000 hectáreas. Como veis, es muy fácil proponer esto en una región que tiene tanta protección. Siempre os he contado, quizá era hablando de la cordillera ibérica o quizá hablando de los pueblos del Levante en otras lecciones de este tratado del paisaje, la impresión que da cuando uno recorre la meseta de Teruel y va descendiendo poco a poco hacia el mar, entrando ya en la provincia de Castellón, descendiendo por el valle del Palancia. Es realmente un espectáculo maravilloso. Es una especie de descenso al paraíso, por la belleza inmensa de este valle.
como digo yo, es la visión paradisíaca de unas sierras como las de Espadán, como las sierras de Calderona, con dominantes pinares, pero que esconden encinares, alcornocales, incluso quejigales. Es un verdadero parque natural, complementando además por unos cultivos en un valle maravilloso, unos cultivos que perfectamente podrían haber sido también protegidos como paisaje, y en el valle y en las laderas, que es a su vez, como digo, otra maravilla. Todo el paisaje entero es de una enorme belleza, y no nos extraña que esté ya protegido con 2 parques naturales y con un gran lic. Pero nuestro criterio, como habéis visto, va a ampliar esa protección. Va a proteger las laderas más amenazadas por estar más cerca de la actividad, en cierta manera, urbana y del valle. Y, y así salvaguarda, en cierta manera, los actuales parques naturales y los actuales LIC. Y la propuesta es unir los LIC, los 2 LIC, los 4 LICs con los ríos de los 2 parques naturales en un único parque natural. Fijaros que hacia el norte, hemos hablado poco, lo que hacemos es ampliar hacia Almillares las laderas hasta Valduxó y la zona de Villavieja, Bechí, Honda, llegando hacia el Millares, cerca del embalse de Sichar, en Ribesaltes. A partir de ahí el límite sería el Millares, que hemos visto el Parque Natural del Maestrazgo acababa en el Millares hasta llegar al embalse de Arenoso y a la frontera con Teruel. Aquí tendríamos ya el LIC del Alto Millares. Se establece así la continuidad con el Gran Parque del Maestrazgo. Se amplía en las laderas una media de 3 kilómetros. Fijaros que el pueblo que queda incorporado es Artana, el resto son pequeñas ampliaciones respecto al parque actual. Y fijaros que hemos dudado muchas veces si el Parque Natural del Maestrazgo, visto en la primera lección de Castellón, tendría que estar unido a este gran parque de Espadán y formar un único parque natural en todas las montañas de Castellón. Pero bueno, de momento lo hemos mantenido separado por quizá, de cierta manera, hay una cierta diferencia geológica de alineaciones de las cordilleras. Esto nunca fue Maestrazgo, esto sí, de cierta manera hemos mantenido esa frontera, aunque perfectamente puede variar. Recordad también que el Parque Natural de Maestrazgo está ahora partido en varios LIC, que siempre podría también partirse. Pero siempre estamos apostando por parques grandes, que sean mucho más poderosos. Los enlaces que hemos visto, importantísimos, entre la Sierra de Espadán y Calderona, van quedando los siguientes enlaces. El enlace del Alto Palancia, que estaba claro, el enlace de Navajas y el enlace de Sot. Es decir, son corredores que actualmente tienen cultivos, tienen pinares, que permiten enlazar en 3 puntos todo el parque natural y que deja en medio estas grandes zonas agrícolas, que son realmente también de una extraordinaria belleza, y que contamos además con el LIC del medio Palancia, es decir, es realmente maravilloso la posibilidad que da las actuales protecciones. Lo mismo sucede llegando a esta onda donde también tenemos el Millares protegido. Y realmente es ejemplar la protección que tiene Castellón en este territorio. Así que tendríamos el Parque Natural Espadán Calderona Alto Palancia de 100.000 hectáreas, que se uniría al Parque del Maestrazgo, Benifasá, Millares de 250.000, protegiendo, acabando de proteger todas las serranías de Castellón. Aquí está dibujado, dejando en medio las zonas agrícolas de Segorbe, de Viver, que como digo son también un verdadero paisaje emblemático, bellísimo. Y ahora vamos a tratar de un tema quizá más difícil y más donde aportamos mucho más, como si aportábamos en este crecimiento, aquí realmente era solo completar lo que ya está protegido, que es las sierras costeras de Castellón. Fijaros que en Castellón, en el mar, tenemos protegida la Sierra de Irta y el Parque Natural de Desierto de las Palmas, pero no tenemos protegida ninguna otra alineación costera. ¿Veis este enorme vacío como si esto fuera una gran llanura de riego? Y no es así. Sí que tenemos protegidos la costa con el Parque Natural de Cabanes, los LIC de Peñíscola,
el Lig de Smocura del Mijares, el Lig de Nules y el Lig de Almenara. Pero lo que son sierras, solo realmente la Sierra de Irta y parte del desierto de Las Palmas. Eso es muy importante porque si realmente observamos qué áreas realmente son serranas, son con valor para futura protección, nos damos cuenta de que aquí hay una alineación muy importante, que es la Sierra de Valampla y de las Atalayas de Alcalá. Es una sierra importantísima que es paralela al mar, paralela a la Sierra de Irta y que no aparece, como veis, en ninguna de las protecciones que teníamos. Es un descuido imperdonable, porque así como aquí hemos visto que había una gran protección, sin embargo, esta que es la zona probablemente la más amenazada, porque tenemos el gran corredor de San Mateo que va por detrás y el gran corredor costero, por lo tanto es una cordillera que ha quedado entre áreas agrícolas muy ricas, áreas urbanizadas con grandes núcleos, y precisamente es la zona que está sin protección. Entonces lo que vamos a proponer, como veis, va a ser la ampliación de esas protecciones, más ampliación, la creación de unas protecciones que ahora no existían en toda la zona de la Sierra de Talayas, hasta alcanzar el desierto de Las Palmas, y que, como vemos, va a tener una posibilidad de enlace con la actual Sierra de Irta, por varios puntos, al sur de Alcalá, al norte y sur de Pulpis, llegando aquí hacia San Jorge, ahora lo vamos a ver más detalladamente, enlazando también al sur de Salsadella con el Parque Natural del Maestrazgo, y aquí tenemos una zona que es el desierto de Las Palmas, y la posibilidad de que esta sierra, que formó parte del Maestrazgo, formara parte realmente también de estas sierras costeras. Fijaros, el Parque Natural de las Sierras Costeras de Castellón, que así lo denominamos, porque creemos este parque natural porque creemos que con los parques del desierto de Las Palmas y de Irta, parques naturales, contando además con el LIC de Irta, no es suficiente. Es preciso proteger esta gran dorsal, que es paralela a la costa, esta gran dorsal interior, paralela también a estas grandes dorsales de la Sierra de Garcerán, que habíamos incorporado al Maestrazgo, y continuar desde el desierto de Las Palmas, continuar por la Sierra de Oropesa, que nos permite alcanzar el mar, en el Cabo de Oropesa, seguir por las Sierra de Cabanes, de Torreblanca, de Vilanova, de la Sierra en Cuevas de Vinromá, alcanzando la Sierra de Murs y las Atalayas de Alcalá, y también la Sierra de Valampla, es decir, toda este dorsal importantísima en el paisaje de Castellón. Incorporamos también en su extremo Cervera del Maestre y alcanzando la Jana, Traiguera y San Jorge, es decir, avanzamos aquí con unos espolones hacia la gran llanura ya regada del norte de Castellón. Este parque natural incorporaría la Sierra de Irta, enlazando en ella desde el sur de Alcalá tenemos una posibilidad de enlace y al sur y norte de Pulpis tenemos la posibilidad, por tanto, de 3 enlaces con la Sierra de Irta. A su vez, este parque natural enlaza con el gran parque natural del Maestrazgo en Pobla da Tornesa, un punto muy importante al norte del desierto de Las Palmas, donde enlazaríamos aquí con el parque natural del Maestrazgo y también al sur de Salsadella, donde hay otra posibilidad de enlace. El parque tendría una longitud de 60 kilómetros y un grosor medio de 8 kilómetros, que aumentaría en la zona de Irta a 18 kilómetros. Tendría, por tanto, unas 50.000 hectáreas. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque ahora mismo no hay ninguna protección en toda esta cordillera. Fijaros que aquí también es muy importante cómo alcanzamos hasta Borriol y vamos rodeando Castellón, el límite de todo, donde exista siempre una cierta vegetación. Este parque natural, que tan solo tiene 50.000 hectáreas, pero que son fundamentales, porque con estas 50.000 hectáreas, fijaros que podemos ir sobre la ciudad de Castellón y protegemos todas las pequeñas sierras costeras. No solo las salvamos a estas sierras, sino que en cierta manera estamos defendiendo el interior de Castellón, el Parque Natural del Maestrazgo. Estas son la clave para evitar la desertización del Castellón interior. Son la barrera
para mantener la pluviometría que vimos antes entre 600 y 700 milímetros en todo el interior. Si las protegemos, no podrán sufrir las agresiones que han sufrido, como la carretera Benlloc-Torreblanca, y podemos llegar al mar en varios puntos. Podemos llegar al mar en Oropesa, podemos llegar al mar en Irta, incluso enlazar con el Parque Natural de Cabanes en Torreblanca. Y fijaros que 50.000 hectáreas no es nada, es tan solo un 8% de la provincia, pero es clave. Es la creación del Parque Natural de las Sierras Costeras de Castellón. Y si ahora pasamos a la costa, hemos hecho una pequeña labor de ganchillo, podríamos decir. Fijaros, la costa de Castellón tiene 110 kilómetros. Y vamos a ver que hay muchos puntos que aún pueden salvarse. Existen aún 19 puntos en la costa salvables. Fijaros, uno, la desembocadura del río Senia en la frontera con Tarragona, en Vinaroz. Hay 2 kilómetros que aún podrían protegerse. En segundo lugar, la desembocadura del río Agua y sus campos cercanos en Benicarló, donde tenemos otros 2 kilómetros que pueden aún salvarse. En el punto 3 tenemos las ya protegidas las marismas de Peñíscola y también la maravillosa ya protegida costa de Irta de 12 kilómetros. Tenemos la desembocadura del río San Miguel y amplias áreas laterales en Torreblanca. Tenemos aquí 5 kilómetros que aún podrían protegerse en el Cruceber y Torreblanca. Tenemos la ya protegida, el Parque Natural del Pla de Cabanes, de 8 kilómetros. Tenemos las playas de Cabanes y Oropesa, donde aún podíamos proteger 2 kilómetros en una y 1 kilómetro en la otra. Tenemos la playa de los Campos al norte de Oropesa, que acabamos de decir, de 1 kilómetro. Tenemos todo el cabo de Oropesa, que, a pesar de algunas edificaciones, realmente puede aún salvarse, que tendría unos 3 kilómetros. Tenemos la playa, aún sin urbanizar, al sur de Benicàssim, que tiene unos 500 metros de anchura, frontera con Castellón. Tenemos el área de la playa del Aeroclub de Castellón, donde tenemos 1,5 kilómetros aún protegidos, que pueden protegerse. Tenemos el área de playa en la zona de Almazora, que tendríamos aproximadamente 1 kilómetro. Tenemos la desembocadura de Villares y el entorno de Almasora y un área amplísima hacia el Grau de Burriana, que es todo este territorio de 6 kilómetros. Parte teníamos el LIC, recordáis, de desembocadura de Villares. Tenemos la playa, que es en la frontera Burriana-Nules. Tenemos 2 kilómetros aún que pueden protegerse. Tenemos el área sur de Nules, frontera con Moncófar, donde tenemos 2 kilómetros, también con posible protección. Tenemos 2 zonas de playas en Moncófar, que es este territorio de aquí, y 1,5 kilómetros y de 500 metros, las zonas 16 y 17. Tenemos la playa de Chilches, La Llosa, donde tenemos aún 2 kilómetros, y las marismas de Almenara, ya protegidas por un LIC. Por lo tanto, si vamos sumando, aún podemos salvar 52 kilómetros de costa, casi la mitad de los 110 kilómetros que posee Castellón. Como veis, es importantísimo actuar cuanto antes. Aún poseemos 52 kilómetros en que la playa está en contacto con los cultivos, con el paisaje agrario o las sierras de atrás. 52 kilómetros en que aún la urbanización costera no se ha consolidado. Es urgentísimo protegerlos, porque cada año se van reduciendo estos 52 kilómetros. Fijaros que estos 52 kilómetros, con una profundidad de tan solo 2 kilómetros, que incorporan cultivos que se mantendrían sin ninguna duda, suponen unas 10.000 hectáreas que se unirían al Parque Natural de las Sierras Costeras.
enlazando en el puerto de Irta, en Torreblanca, en Oropesa, en Millares. No sé si antes dijimos que el Parque Natural de las Sierras Costeras sumaba unas 50.000 hectáreas. Con lo cual estaríamos aquí sumando 10.000 hectáreas más. Como hemos visto en la relación anterior, se trata de pequeños tramos de playa, de cultivos, que aún pueden salvarse, desembocaduras, pequeñas playas, zonas de cultivos, pero que van sumando un territorio al final muy amplio. 3 kilómetros en el Cabo de Oropesa, 6 kilómetros en la desembocadura del río Millares. Es decir, hay zonas aún muy amplias que deben ser protegidas ampliando el ámbito actual y que nos permiten unir con la propuesta de sierras costeras, como era el Millares, el Cabo de Oropesa y toda la zona aún salvable del río San Miguel. Ahora, hemos dicho, supondrían estas sumas, con 2 kilómetros de profundidad, unas 10.000 hectáreas. Pero en un futuro es preciso proteger los cultivos que existen tras las urbanizaciones, en toda la franja de la costa, en una profundidad de 4 a 5 kilómetros. Por supuesto, quedarían fuera de esa protección los núcleos urbanos, las urbanizaciones. Pero la naturaleza que está detrás de todos esos núcleos urbanizados, que son cultivos, quedarían protegidos. Así se incorporarían, formaríamos un continuo que iría uniendo, tras las ciudades, tras los núcleos y las urbanizaciones, iría uniendo estas otras áreas que ya hemos protegido en el borde costero, formando así un continuo urbano, cambiando totalmente la trama actual, en que parece que lo urbano está rodeando a lo natural. Así, lo natural, que serían cultivos que seguirían manteniéndose, pero protegidos de la urbanización, acabaría fundiendo en una trama continua y dejando lo urbano rodeado por la naturaleza, que es nuestra pretensión, lo contrario de lo que ahora sucede. Así, formarían parte de este ámbito de costa y cultivos, pasaríamos de las 10.000 hectáreas a las 30.000 hectáreas, que se unirían al parque de las sierras costeras, formando un parque de 80.000 hectáreas. El parque costero que estamos proponiendo, que vemos las urbanizaciones, o los núcleos a veces urbanos, la pretensión, como veis, es ir creando una trama natural en las desembocaduras, en las playas que aún no son posibles salvar, en pequeños puntos. Tiene como objetivo lograr unir todos los cultivos y playas rodeando las urbanizaciones para lograr un continuo. Este continuo enlazaría con los parques de los ríos y con el parque de las sierras costeras. Como hemos dicho, con los ríos en el Millares, con las sierras costeras en el Cabo de Oropesa y en la Sierra de Irta. Y también con el Parque Natural en la zona de Cabanes, en Torreblanca, en Irta, también en Alcalá, en Pulvis, en Peñíscola, en el arroyo San Miguel, en los ríos Agua, Cenia. Con el tiempo se irá viendo qué urbanizaciones pueden, en cierta manera, densificarse, ir reduciéndose, qué paseos marítimos que se han hecho a veces no merecen la pena y hay que desmontarlos, hay que desurbanizar para recuperar playas, para recuperar dunas, para marismas, para recuperar cultivos, tendiendo a suprimir las urbanizaciones menos densas. Fijaros que en muchas de estas zonas en la playa hay 2 o 3 chalés, nada más. Todo eso puede redensificar, trasladándose, pueden redensificarse. Lo pusimos en el parque, en la propuesta del Plan General de Mallorca, traslado de edificaciones de la costa al interior, concediendo a veces un poco más de edificabilidad, para consolidar núcleos ya urbanizados y para poder liberar espacios al lado de las playas, al lado de los cultivos, de los marjales, tendiendo a suprimir, como digo, las zonas urbanizadas menos densas. El objetivo sería pasar de los 52 kilómetros actuales, reduciendo estos pequeños chalés aislados, a los 70 kilómetros, intentando alcanzar un tercio del paisaje costero que ya está urbanizado y recuperar 2/3 del paisaje. Es decir, sería asumir que hay 36 kilómetros de Castellón ya urbanizados, que es muchísimo, pero 74 kilómetros que pueden ser recuperados del paisaje castellonense. La visión del Parque Natural de la Costa es proteger las playas, los marismas, los cultivos, aún no afectados por la urbanización, para lograr, como digo, un espacio continuo mucho más amplio
que sea una de las zonas protegidas y sobre todo que limite el crecimiento urbano, evitando ocupar riquísimas zonas agrícolas, o marismas o playas. El parque permitirá en un futuro recuperar las dunas, las marismas e ir reduciendo las urbanizaciones a sus núcleos más sólidos, más densos, que son a su vez más eficientes, tratando de recuperar más kilómetros de playas y cultivos y desmontando paseos y viales conforme se vaya desurbanizando. Por supuesto que la tentación es de proteger todos los espacios regables de la plana de Castellón y de las llanuras cercanas al mar de Castellón, que es uno de los futuros objetivos que ahora mismo no planteamos. El Parque Natural, por lo tanto, de la costa y de las sierras costeras sería unas 80.000 hectáreas. 50.000 estaría formada por las sierras que hemos visto de Atalaya, que llegaría hasta el desierto de La Palma, hasta Borriol sobre Castellón, que enlazaría con la sierra de Irta y que enlazaría con el Cabo de Oropesa, que es la zona costera de las sierras costeras de Castellón. Serían 50.000 hectáreas. Y tendríamos 30.000 hectáreas en lo que es toda la zona costera, que serían las playas, las desembocaduras, los cultivos que hemos incorporado rodeando las urbanizaciones, incorporando las ya protegidas zonas de parques naturales y de LIC. Es decir, tendríamos a lo largo 110 kilómetros desde Almenara, donde estaba protegido Sumarjal, hasta La Cenia, en frontera con Tarragona. Sería un parque natural de 80.000 hectáreas. Y como hemos visto, tendríamos muchos posibles enlaces. Tenemos un enlace en el río Millares, tenemos un enlace en el Cabo de Oropesa, con el desierto de Las Palmas, tenemos un enlace con el Parque Natural Torreblanca, en Albalat, que enlaza a su vez con el parque con las sierras. Tenemos el enlace del río San Miguel, en Alcoceber, con las sierras del interior y con la sierra de Irta. A su vez, en Irta tenemos el enlace de Pulpis, 2 enlaces, y el enlace de Alcoceber, 3 enlaces. El enlace con la zona de Peñíscola, ya protegida, y luego hasta puede plantearse un enlace en el Barranco del Agua, llegando hasta San Jorge, que era ese espolón en que habíamos protegido las sierras costeras, y también incluso un enlace, por último, a lo largo del río Cenia, en la frontera con Tarragona. Queda, por tanto, la primera propuesta, como vimos, el Parque Natural del Maestrazgo, el del Palancia, y este es el Parque Natural de las Sierras Costeras. Aquí vemos el enlace y el otro enlace que planteábamos, Borriol, y los 3 enlaces con la Sierra de Irta de este Parque Natural. Tendría 50.000 hectáreas más las 30.000 de la costa que vemos aquí, es decir, 80.000 hectáreas. Es decir, que acabamos ya. Los parques naturales que proponemos en Castellón son el Parque Natural de Benifassà, Maestrazgo, Millares, de 250.000 hectáreas, fundamental, uno de los mayores parques de la Comunidad Valenciana. El Parque Natural de Palancia, del Alto Palancia, Sierra Calderona, Espadán, también en Millares, de 100.000 hectáreas, que perfectamente podrían llegar a unirse, formando un parque de 350.000 hectáreas, así como este también podría fragmentarse, pero creemos que es bueno unir parques naturales en parques naturales de gran tamaño, que tengan un enorme poder, una gran dimensión, tengan más medios, más capacidad de presión, más relación con los ayuntamientos, es decir, que formen verdaderas entidades administrativas poderosas. Y por último, el Parque Natural de la Costa y Sierras Costeras de Castellón, de 80.000 hectáreas, 50.000 en las sierras y 30.000 en la costa, de extremo a extremo de la provincia. Aquí están los parques naturales propuestos. Al final, suman un total de 430.000 hectáreas, un 64,8% de la provincia de Castellón, un 65%. Esto indica el enorme valor natural de esta provincia y la fácil solución de su protección en esta propuesta. Mucho más fácil que en otras regiones. Porque aquí, por suerte, un enorme porcentaje ya tiene una protección. Aunque nos gustaría que fuera una protección de parques naturales, es una protección de momento de LICs, pero de ahí nuestra propuesta de que pasen a ser parques naturales. Y muchas gracias.